Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Eres Arias con su comentario. Bien, nosotros que hemos hablado en Vidal, se ha hablado aquí mucho de Haití. Tenemos hoy la fecha de muerte de uno de los dictadores más grandes de la historia, no de América Latina, sino del mundo. Estamos hablando de François Duvalier, mejor conocido como Papa Doc, quien nace el 14 de abril del 1907 y muere un día como hoy, 21 de abril del 1971. Ese fue uno de los dictadores que engañó al mundo, se llegó al poder disfrazado de un santo, de un hombre bueno, de un hombre sano. Porque recordemos que Papa Doc estudió en Francia, se preparó, fue un tremendo médico, un gran médico, que por los años 40 luchó contra una infección, una enfermedad infecciosa de la piel, de los huesos, llamada el PIAN. Combatió tanto esa enfermedad y que llegó a tener grandes éxitos, que en Estados Unidos se le invitó a formar parte de una delegación que fue a prepararse en el área, ¿verdad?, de lo que es los asuntos infecciosos en el ser humano. Y se preparó y vino a Haití y siguió colaborando, ayudando a su pueblo. Participó en algunos golpes de Estado. Uno de ellos le hizo tener que llegar a la clandestinidad. Y así poco a poco, ¿verdad?, fue llegando al pueblo, compenetrándose al pueblo. El pueblo los quiso, lo amó, hasta que en el 1957 logró la presidencia de Haití por la vía del sufragio, por la vía legal. Pero inmediatamente llega al poder, prepara un grupo de hombres sanguinarios con el nombre de los Tontón Macú. Esos hombres, criminales todos, asesinos todos, porque eran pobres campesinos, eran hombres eran hombres sanos, hombres de su trabajo, pero el poder que le dio fue un poder sin control, tanto así que los Tontomacú, a excepción de los líderes, no tenían sueldo, Vidal. Los Tontomacú se hacían su sueldo de lo que granjeaban, de lo que conseguían, de los crímenes que cometían. Imagínense el control que tenía. Fue tanto así que Duvalier, fueron tan duros los Tontomacú que se le fueron de la mano al propio Duvalier, quien tuvo que preparar un otro grupo paralelo llamado los Leopardos, porque los Tontomacú se le fueron de la mano a Duvalier. Después del 60, los años 60, entonces se erige ya como presidente vitalicio, como el dueño y señor de la faz de la tierra haitiana. Y es tanto así que su hijo, el que lo sucede, Jean-Claude Duvalier, apenas tenía 19 años. En el mundo fue el primer presidente que ocupara esa posición a esa edad de 19 años. Entonces este muchacho que no lo habían preparado, nunca pensó ser presidente, su padre muere y le da el poder. Entonces si su padre fue un asesino, si su padre fue un criminal, este fue el doble. Entonces fue el sexto presidente más rico del mundo. Con todo el dinero del Estado se lo llevó todo. Más de 30 mil millones de dólares aupó, guardó para hacer, aunque después, lamentablemente, ¿verdad?, consiguió una mujer haitiana que vivía en Estados Unidos, que al salir del país en el 1986, cuando sale del poder, entonces esa mujer acabó con él y lamentablemente muere. Se dice que muere prácticamente en la
en la pobreza. Pero tanto dinero que tenía, entendemos que no fue así. Entonces reiteramos, un día como hoy muere el presidente, el dictador más cruento que tuvo Latinoamérica y parte del mundo. Papagdó, que Papagdó casualmente fue una creación de que estaba prácticamente cerca de Dios. El Papagdó era que ya él estaba cerquitita del celestial, y que por eso se le llamaba Papagdó. Otro asunto interesante es que él fue un especialista en el vudú, ¿verdad? Sí. Él se especializó en el área del vudú, y por eso él controló, sabía, sometió a su pueblo, que era también la hechicería, vive en Haití, y él la preparó, y a los hombres y mujeres los preparó en esa línea para que lo obedecieran a lo que él quería, a los que él necesitaba para controlar, como controló totalmente el empobrecido país de Haití. Bien, el Papagdó es un presidente electo de manera constitucional, pero luego se declara a sí mismo presidente vitalicio, un dictador de Haití. Hay algunos acontecimientos que vinculan la historia dominicana y la haitiana, que tienen que ver con el mandato de este presidente. Uno es el acuerdo hecho con Trujillo en 1958 de protección mutua, y otro fue el incidente que se produjo cuando este grupo militar armado de voluntariado toma la embajada dominicana en Haití, y el presidente Bosch prácticamente declaró la guerra, a sabiendas de que ya se había ocupado la embajada haitiana, y eso se debió a que en un determinado momento hubo una conspiración, se utilizó suelo dominicano para esa conspiración, y se atentó contra los hijos de Duvalier. No mataron a los hijos, pero mataron al chofer y mataron a 2 militares más y a un tontón Macut en la embestida. Y ante esta embestida, la inteligencia haitiana llegó a entender que el conspirador Benoit estaba en la embajada dominicana y la ocuparon a la fuerza. Y el profesor Bosch, en un célebre discurso por radio y televisión, muy poca televisión para la época, pero la radio era un medio de mucha difusión ya para 1963, Bosch amenazó con colocar el ejército y ocupar Haití. O sea, declaró la guerra prácticamente a Haití, y ante eso el presidente Duvalier, que no era un tonto, la República Dominicana estaba mejor preparada para la época que Haití, como lo está hoy República Dominicana, con la voz de su presidente, dejó ver que no iban a tolerar este acto de injerencia en los asuntos dominicanos con la ocupación de la embajada. No estuvimos muy cerca, Alice, de tener una guerra con Haití en 1963 por la ocupación por agentes que respondían al presidente haitiano de la embajada. Ahorita estábamos hablando por coincidencia de que las bandas ocuparon un consulado dominicano en Haití. Y mira, lo ocuparon, y tú traes el tema de Duvalier, o sea, parecería como que había una coincidencia, y realmente no. Son temas que han surgido, las circunstancias de la historia son esas. Sí, mira, hay dos escritores, uno cubano y uno alemán, Gran Gren y Alejo Carpentier, que recogen, ellos escriben, le dedican los dos grandes historias de la vida de esas, de la vida haitiana, de sus orígenes. Casualmente Gran Gren habla de la dictadura haitiana, de la forma como se formó y la forma cruenta de esa dictadura, aunque Alejo Carpentier te habla sobre en el reino de este mundo, te habla, ¿verdad?, del vudú, del hechizo, de la forma de esas prácticas, pero el manejo del poder en Haití es un tema que habría que verlo con mucho detenimiento, porque Haití
no ha cultivado el sentimiento democrático. Nunca, ¿verdad? Nunca, y nunca. En las ocasiones en que llegó a hacerlo, por ejemplo, cuando el presidente Aristide fue electo con un movimiento que formó la Balaz, Aristide era un desconocido políticamente. Y hubo unas elecciones que le permitieron llegar al solio presidencial, pero a Aristide sabemos lo que ocurrió con él. 2 golpes de Estado al mismo presidente, en 2 épocas distintas. Una con apoyo de los Estados Unidos y otra con la permisión de Estados Unidos para que volviera al poder. Haití ha tenido, como Argentina en una ocasión, en algún periodo muy corto de tiempo, varios presidentes. Sí. Varios presidentes. Y ahora lo último es que su presidente electo lo matan. Y a partir de ahí, de la muerte de este presidente, fíjate todo lo que tenemos, que Haití está incapacitado de volver a la vida democrática. Sus líderes, y tiene mucha gente preparada Haití tiene muchos profesionales de valor en términos académicos, son acuciosos los que estudian, ¿no? Sí. Sin embargo, no se ponen de acuerdo, y fue como con el propio nacimiento de la República. Haití tuvo 2 estados. Después que se declaró independiente, se dividieron y formaron 2 estados. Y la situación cada día empeora más. Qué lamentable que esto sea así. Pero Papa Doc no era peor que Trujillo. No. Lo que pasa es que Papa Doc solamente duró, Vidal, fueron como apenas 14 años, de 57 a 71, pero Trujillo fueron casi 31, Vidal. Sí, pero digo que no era peor. Porque al final de tu mandato es que tú eres cruento total, porque al final del mandato ya el pueblo, ya los hombres y mujeres, ¿verdad? Ya no soportan más. Entonces fíjate que no fue peor, pero ahí tuvo la continuidad. Sí, su hijo fue más cruento que el Papa Doc. Lo que te digo es que no fue peor que Trujillo por todas las secuelas que Trujillo dejó. Y si bien tenía unos tontón macut, Trujillo tenía un servicio de inteligencia. En 14 años. Tenía un esquema de caliezaje, sí, un control, y la participación política, ambos gobernantes la eliminaron. Y casualmente el director del CIN fue supuestamente en Haití, que se lo enviaron. Sí, a Johnny Abe. A Johnny Abe, supuestamente fue en Haití, que se lo chupó la gente de Duvalier, de los Duvalier. Víctor Grimaldi escribe un libro. Ese libro yo lo leí hace mucho y se me lo llevaron. Un amigo lo cogió y se lo llevó. Buen amigo. Que se llama El misterio del golpe de Estado de 1963. Y parte de ese misterio de golpe de Estado, este historiador dominicano, pelebeísta, que luego tuvo unos episodios ahí, pero que conocía muy bien la parte ocurrida durante ese tiempo en que Bosch gobernó República Dominicana. Él asocia parte del golpe de Estado precisamente a la conspiración que se hizo desde territorio dominicano contra el gobierno haitiano. Y también... Porque Bosch descubrió que habían jerarcas, sí, vinculados a estamentos importantes del país detrás de esa conspiración. Y también, Vidal, Tony Raful, en un libro reciente, establece que Johnny Abe no murió en Haití. Él le da unos datos de una historia de Guatemala, la recoge y establece, ¿verdad?, que casualmente Johnny Abe muere en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, sí, que realmente no murió en Haití. Que fue un montaje. Que fue un montaje. Bien, doña Emma, usted su comentario. Sí, bueno, doctor, nosotros en el día de hoy hemos dado seguimiento al inicio de una de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, que tiene que ver con el servicio que se ofrecen en nuestros hospitales a los extranjeros haitianos que no tienen documentos. Un medio nacional en el día de hoy publicó un video donde se observaba
un vehículo de migración en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, deteniendo y montando en el vehículo a una embarazada haitiana. En un encuentro hoy en la maternidad, los periodistas, y tuve la oportunidad de ver el video, le decían al director general de Migración, Lee Ballester, que estaba junto al director del Servicio Nacional de Salud, que tenían previsto dar algunas informaciones, y le mostraban incluso el video de la actuación de los miembros de Migración con relación a una haitiana embarazada que montaban en la camiona. Incluso él decía, no, ya esos camiones nosotros no lo tenemos, pero el periodista insistía de que eso ocurrió en el día de hoy. Bueno, al parecer, las cosas no se explicaron bien en cuanto a cómo iba a ser el proceso para aplicar esa medida dispuesta por el presidente Luis Abinader, en el sentido de que hoy ha tenido Mario Lama que decir, mire, no, nosotros como salud no tenemos nada que ver con lo que tiene que ver con documentos, valga la redundancia. Nosotros, la misión nuestra es darle asistencia. Nosotros, si llega una persona con una situación, un haitiano, con una situación determinada de salud, la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud es estabilizarlo, darle la asistencia. Ahora, en cuanto a su estatus migratorio, eso le va a corresponder a la Dirección General de Migración. Sin embargo, nosotros pudimos observar hoy en medios periodísticos, en noticiarios de televisión, que ciertamente estaban los agentes de migración en las puertas del hospital pidiéndole a los extranjeros haitianos documentos, incluso antes de entrar a los hospitales. Entonces, al parecer, se debió explicar mejor el protocolo, o Migración directamente estaba actuando sin ver los detalles de que primero era lo humano, de que primero era la salud, y después ver si usted tiene una cédula, si usted tiene un pasaporte, algo que le indique que usted está en territorio dominicano de manera legal, que usted pueda presentar una factura eléctrica, que usted pueda, de algún servicio que usted le indique en una dirección de su estadía en la República, donde usted reside en la República Dominicana. Por eso hoy se le ha armado como ese rollo, tanto a Migración como al Servicio Nacional de Salud, que han salido entonces a explicarle al país cuál es el proceso y cuál es la función de cada quien. Entonces, hay que, cuando se toman medidas como esta y que sabemos que es una parte humana, porque yo me preguntaba, bueno, pero ahora los haitianos que se enfermen van a tener... Doña Emma, no están yendo la mayor parte. Por eso digo, porque doctor, tienen miedo. Y entonces los vamos a sepultar. Cuando nos digan a nosotros que en tal lugar falleció un haitiano porque oportunamente no fue a buscar su servicio de salud por el temor a que se lo lleven para Haití, porque no tienen documento, entonces le va a corresponder a salud pública de la República Dominicana ir a sacar ese cuerpo ya y sepultarlo si la familia no tiene recursos para hacerlo. Entonces las cosas hay que explicarlo bien. Por ejemplo, lo que ha explicado Mario Lama es entendible. Primero es lo humano. Ahora, después que el paciente ya se le dio la asistencia y que ya está estable, si está ingresado, si se le va a hacer la cirugía, si se le va a hacer el parto, que se encargue en Migración en lo adelante, ese personal que se ha dicho que se van a colocar en los hospitales, de hacer el levantamiento de información. Dígame, déjeme ver su documento y darle el seguimiento para cuando ya se recuperen, si no tienen papeles, llevárselo hacia Haití. Pero la cosa hay que explicarla bien para que no se le arme una situación difícil de controlar, y además es un tema humano, es un tema de que se van a morir los haitianos en sus casas, no van a llevar los niños a los hospitales, doctor, no lo van a llevar por el temor, porque ciertamente no tienen. Yo conozco personas que tienen 18 y 20 años haitianos en la República Dominicana y no tienen nada que le avalen su estatus aquí en el país. Y algunos de ellos nacieron aquí. Así es. Padres que tuvieron 3, 4 muchachos aquí en la República Dominicana, pero que están de manera ilegal. Entonces, para que después no se nos complique una facultad que sí tiene el gobierno dominicano, regularizar, porque ahora, ¿qué ha dicho Mario Lama? Nosotros le vamos a cobrar los insumos, nosotros no le vamos a cobrar la asistencia médica, o sea, a cobrar el honorario médico. No, nosotros lo que le vamos a cobrar es si utilizan la gasa, si utilizan tal medicamento, le van a pasar la factura para que paguen el servicio. ¿Y tendrán los haitianos para pagar los servicios entonces también? Bueno, el tema es muy complejo. El señor presidente de la República dijo que iba a haber tarifa
y realmente Migración está haciendo un trabajo. La gente de Migración son gente que están en organismos armados y entienden órdenes y las ejecutan, las cumplen. El personal médico, incluso hay muchos médicos que están apurados con la situación, doña Emma, que no quisieran que un haitiano le llegue a una clínica, porque si le llega y ellos no levantan la información, entonces es una situación un poco difícil, que ese protocolo al que usted se refiere se debe esclarecer sin que se produzcan abusos, obviamente, porque el derecho a la vida es un derecho universal. El derecho a la vida no se puede menoscabar. Hay una situación de irregularidad, de ilegalidad, y hay momentos también para responder a esas situaciones. El Estado tendrá ocasión de acumular información, pero en algunos casos yo sé que la gente del mismo hospital va a salir para el camión. Eso no se lo despinta a nadie. Esa es la parte de lo que se está cuestionando, doña Emma. Así es. Señores, sí. Hay que informar bien para que después no se complique quizá la intención correcta que quiere aplicar el presidente.